Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia. Nos tomamos este fin de semana para analizar, por supuesto, todo lo que se esperaba, no solamente en términos del fútbol, que muchas sorpresas trajo, un mundial que sigue llamándonos profundamente y poderosamente la atención. Los grandes, poco a poco, uno tras otro, han quedado afuera, y los equipos emergentes que se han convertido también en grandes equipos, pues están allí. En la batalla cualquiera pudiera ganar, lo dije la semana pasada. Particularmente veo dos equipos con especial interés, hablando específicamente de Uruguay y también de Croacia. Son los dos equipos que particularmente he venido siguiendo, además disfrutando muchísimo el fútbol que plantean en cancha. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de fútbol, hoy nos reencontramos, la emisión número 703, seguimos avanzando de cara a nuestro aniversario. Estamos a un mes, un poquito más de un mes para cumplir los 3 años al aire. Así que contentísimos, por supuesto, de compartir hoy y siempre con todos ustedes. Les invito, ayúdenme a compartir este programa. Solamente le colocan share a sus familiares, en los grupos a donde normalmente se desenvuelven, y también, lo más importante, incorporar sus comentarios, porque hoy definitivamente vamos a estar hablando de México, única y exclusivamente de México. Muchas cosas han pasado desde ayer, el domingo 1 de julio, hasta el día de hoy, y por supuesto es imposible no hacer nuestro recorrido informativo dedicado al país azteca. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Aprovecho y por ahí sé que ya lo están viendo a través de nuestra cuenta en YouTube. Los que nos quieran visitar en el canal, colocan mi nombre y suscríbanse también en el canal. Milton Valderrama con nosotros, nos envía un fuerte abrazo. Por allí además un piropo de mi queridísima Tita de Moncada, que está en España en este momento. José Luis Curbelo también desde Montreal, un honor tenerte acá en tu casa. Robertina Cabezas, desde Oviedo además está Tita, una de las ciudades que más quiero en Europa, en España, al norte de España. Patricia Zambrana también, bienvenida a tu casa, un honor. Dagoberto Guerrero también desde Ciudad Guayana. Robertina me dice, ¿cómo te sientes hoy? Bueno, sigo con algunas fallas, digamos, no al 100%, unos mareos ahí un poco extraños. Ya mañana me tocará hablar con el doctor. Negar Granados también. Negar, ¿cuándo te tenemos de regreso en el programa? Avísame, si es la semana que viene, solamente tienes que venir. Me toca la puerta del estudio y bienvenido como siempre, esta es tu casa. Arsenia Prieto también está por ahí, me pregunta también cómo me sigo. Debe ser que me ven un poco pálido, hoy las cosas fueron un poco fuertes. Elías Prato, también Ruth de Alcocer, Fabiola Gloria también, afectuoso saludo de guayaneses, saludo guayaneses de Orlando. Además Fabiola, igual que yo, estamos en la ciudad de Orlando. Elías Meviañez, espero que lo haya pronunciado bien. Como siempre, Claudia Aldunate desde Bolivia. Mónica Salazar dice, estoy esperando tu análisis sobre la victoria de AMLO, ya voy para allá, saludo rápido y seguimos. Ivonne Aristiguieta también, por ahí Dagoberto también, como les había comentado. Alejandro dice, yo feliz con Brasil, y aquí sin luz, 5 horas no nos dejaron ver el partido para ver la derrota del maléfico de AMLO hacia los mexicanos. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema. Emerson, mi gran colega y amigo, experto en fútbol y además uno de los directivos de CNFC Florida Central, me dice Uruguay y Brasil a la final. Si me preguntas por quién me voy por Uruguay. Ojalá que gane Uruguay, el equipo más consistente del mundial. Solo un gol le han logrado meter, y la técnica de Tabaré Vázquez, impecable, dejar que la pelota esté del lado del contrincante y en el contragolpe pues ganar, pues les ha funcionado perfectamente, tanto sí que hablan ya de patentar la técnica Tabaré. Pero bueno, no puedo hablar, voy a tratar de no hablar de fútbol. Lorena Benedetto también desde Miami, muy cerca del estudio, bienvenida. Bueno, muchos por allí conectados, un poquito solamente, pero más fuerte y animado, poco a poco. Bueno, vámonos al plato fuerte del día de hoy. Acomodo la cámara para el YouTube y ya estamos listos. A ver, era de esperarse. Teníamos semanas, si no meses, diciendo, las encuestas todas coinciden. Y les voy a decir algo. Afortunadamente,
tanto las de Colombia como las de México coincidieron. Y digo afortunadamente no porque haya estado a favor de necesariamente la victoria de López Obrador. He sido uno de los grandes detractores. Creo que los mexicanos se están jugando una ruleta rusa muy peligrosa. Están jugando a la candelita, como le decimos en Venezuela, y se pueden quemar. Pero a donde quiero llegar con el tema de las encuestas es que han sido tan golpeadas las encuestas en nuestro continente, incluyendo Estados Unidos, que han perdido credibilidad y legitimidad. Bueno, pues resulta que en Colombia pues ocurrió tal cual lo que se esperaba. Si mal no recuerdo, 12 puntos de ventaja a favor de Iván Duque. Y resulta que en el caso de las elecciones en México, las encuestas fueron tan acertadas que apenas a 5 minutos de haber cerrado el proceso electoral en México, el primer país de habla hispana más grande de todo el mundo, son 129 millones de habitantes lo que residen en México. Bueno, pues apenas cerraron, a los 5 minutos salió José Antonio Meade a decir, o Miet, como dice, es difícil pronunciarle el apellido, salió a reconocer que había perdido, que las encuestas no lo habían favorecido, mejor dicho, que la votación no le había favorecido, y por lo tanto felicitaba además un hecho curioso al ganador, aunque ni siquiera había terminado el conteo rápido. Estaban claros en que era inevitable la victoria de López Obrador. Insisto, soy el principal crítico y me preocupa profundamente que haya ganado un hombre ligado a la izquierda y que ha además coqueteado con figuras tan dañinas, tan corrosivas para la democracia en nuestro continente como el propio Fidel Castro. Eso es una realidad. Ahora bien, además sale pocos minutos después Ricardo Anaya, que era el segundo, digamos, que tenía algún tipo de chance para poder competir en contra de AMLO, pues también salió a reconocer. Ya de resto, pues el Bronco no tuvo más de 4 o 3% de votos, así que no hay mayor relevancia en ese caso. El hecho es que, y lo importante, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, del izquierdista Manuel López Obrador, del partido Morena, ha obtenido la victoria con 30 puntos de ventaja. Eso fue una golpiza electoral. Fue una decisión de los hermanos mexicanos. Ojalá que se conecte algún mexicano con nosotros el día de hoy y que nos dé su opinión si está a favor o en contra. Pero es que hay que estar claros de que definitivamente los mexicanos querían a Andrés Manuel López Obrador en este periodo electoral que comienza el 1 de diciembre. 89 millones estuvieron habilitados para votar. Les cuento algo, no fue la participación más histórica, más alta en la historia de México, pero sí la segunda más alta. Votó entre el 63 y el 70%, pues hay que esperar los últimos resultados. Al menos los grandes medios internacionales hablan de un promedio de 65% de participación, bastante respetable. Estamos diciendo pues que de ese 65 que haya votado, el 53% votó exclusivamente por Andrés Manuel López Obrador. Después vino Anaya y finalmente Meade. Anaya con 22% y Meade con 16%. Vamos a incorporar los comentarios. No me voy a quedar solamente con el monólogo. A ver, por acá, Gloria Aguilera también nos saluda desde Asunción, Paraguay. Qué bueno, bienvenida. José Luis Curbelo dice, AMLO lleva 18 años en campaña y eso pesó mucho. Una de las razones, él estuvo, y me corrige José Luis si me equivoco, en el 2006 perdió, en el 2012 perdió y finalmente ha ganado este 2018. En la segunda oportunidad en la que perdió, en la primera también, pero sobre todo en la segunda, habló de fraude electoral. Incluso hizo un acto público en el cual él hacía como que se juramentaba en paralelo a la presidencia, algo que fue catalogado como una payasada. Pero el hecho es que la constancia lo llevó a ganar en la tercera la vencida. En el caso de AMLO funcionó a ganar la presidencia, y no solamente la presidencia, porque además dentro del análisis hay que entender que se lleva también la mayoría del Congreso, y allí hay un peligro importante. Al menos hay que hacerle un seguimiento exhaustivo a lo que se proponga y a lo que se
envía al Congreso mexicano, porque al controlar el Ejecutivo y al controlar el Legislativo, cuando, digamos, asumiendo que Dios no quiera que sea así, se oriente más hacia el ala caudillista, hacia el ala de los grandes dictadores de nuestro continente, hacia el ala del comunismo y de la izquierda española, pues esto por supuesto nos va a traer muchísimos dolores de cabeza, sobre todo por supuesto los mexicanos. Manuel Campos Solórzano también, Fernando Goyenechea, un honor tenerte acá en tu casa, qué bueno que estás acá. Alejandro Avendaño nos dice, a quien le mando un abrazo, dice: el discurso de AMLO fue el mismo de Barinas, en el caso de Chávez, en el 98, y dígame que es el mismo de la toma de posesión, que va a aumentar las jubilaciones al doble. Es que vamos a estar hablando de cuáles son los 10 o las 10 primeras propuestas de AMLO, toda vez que apareció ya como presidente electo de México. Ya ustedes saben, comienza su periodo el 1 de diciembre. Miguel Alberto Prato, Graciela Romero, Yeritzay Mendoza. Fernando dice: una advertencia a los mexicanos, compren dólares, vengo del futuro y les aseguro que están jorobados. Bueno, parte por supuesto de la preocupación de los venezolanos, de los cubanos, de los nicaragüenses, de los bolivianos, entender el peligro que reviste jugarse esto que ya no lo jugamos, y lamentándolo mucho no salió para bien. No hay un ejemplo en nuestro continente, me refiero sobre todo en América Latina, que haya salido para bien. En todo caso, pudiéramos hablar de un Pepe Mujica en Uruguay, que con sus particularidades, un país sumamente pequeño, no más de 3 millones y tantos de habitantes, bueno, pues allí está. Es uno de los países más estables, pero si nos vamos a hablar de Bolivia, de la Argentina, que es Carlos Kirchner, de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, bueno, pues no hay más nada que decir. Gloria Aguilera nos dice: Dios quiera que México no se convierta como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros países con esa ideología maligna comunista. Dios no lo permita. Patricia Bavaresco también, Kamal Saab, Geisha Barazarte, además mi querida Geisha está con nosotros. Andrés Martínez también dice: voto castigo, se repite la historia de Chávez. Hay una coincidencia allí que lo vamos a estar hablando. Jonathan Torres, Lina Escobar, José Hernández también. Roxana de la Riva dice: amigos latinos, con respeto, no conocen la historia mexicana. Constitucionalmente no hay reelección, eso es cierto. Fidel Castro y Chávez quisieron llegar al poder por la violencia. Andrés Manuel, no nos subestimen a los mexicanos. Gracias, Roxana, por tu comentario y bienvenido todo el análisis que quieras hacer. Imagino que votaste por AMLO. Obviamente, una de las cosas que tengo aquí en pauta para discutir el día de hoy son las diferencias entre AMLO y lo que significó Chávez y Fidel para Cuba y para Venezuela y Cuba respectivamente. Y Roxana tiene una gran verdad. En el caso de AMLO, además él ha tenido, que algo que habría que completarle ese análisis, él ha tenido gestión de gobierno. Él ha buscado todas las vías legales, electorales, para poder tomar el poder legal y constitucionalmente, y ha también servido como funcionario público. Es una diferencia enorme porque Chávez salió de prisión por el sobreseguimiento de su causa, no las aclaró Negar Granados en la más reciente entrevista con él, e inmediatamente fue catapultado a la presidencia. El caso de Fidel, pues finiquita, logra este golpe contra Batista y toma por la fuerza el poder. Eso es cierto, es totalmente distinto, y Roxana tiene una gran razón, que no debemos subestimar al pueblo mexicano. Ahora bien, Roxana, te puedo hablar como venezolano, que nosotros en su oportunidad, salvando las distancias, pensábamos y decíamos exactamente lo mismo. Cuando nos venían cubanos o cualquier otro latinoamericano a decir: hey, no subestimen al pueblo venezolano. En Venezuela hay suficiente dinero, hay suficiente riqueza, hay profesión, hay de todo para poder mantener el país boyante. Lamentándolo mucho, esto no ocurrió así. Y tampoco podemos descartar por completo el hecho de que López Obrador no haya sido un golpista como Chávez y Fidel, no se oriente hacia los modelos caudillistas, porque si al caso vamos, en el caso de Evo Morales tampoco lo fue. Digamos, este ha sido un momento en el que estamos en este instante, un momento muy similar al que ocurrió con el momento de Trump cuando tomó posesión el 20 de enero del año pasado, el año 18, 17, en el año 16, si mal no recuerdo, ya hasta se me olvida la fecha, 17. ¿Por qué?
Bueno, porque cuando Trump, lo que había era incertidumbre profundamente. Bueno, es el mismo caso de AMLO. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que desear? Tenemos que desear que Andrés Manuel López Obrador, quien ha ganado por mayoría abrumadora, porque los mexicanos quisieron ponerlo allí, no es que llegó por retruque, no es que llegó por un solo punto porcentual, es una realidad, nos guste o no, pues tenemos que apostar a que le vaya bien. Incluso ya hay algunos analistas comentando que uno de los principales beneficiarios de tener a AMLO en el poder es Estados Unidos. Fíjense las cosas que ocurren. Ya voy a hablarles por qué, la razón por qué. Aparte de este tema, también pudiéramos traer como ejemplo a Lenín Moreno en Ecuador, siendo de izquierda, viniendo de la Revolución Ciudadana, del partido de Correa, y ahí está lo que está haciendo, con las diferencias que entendemos que no ha apoyado a Venezuela. Entiendo todo ese punto. Desde el punto de vista de la lucha por la libertad en América Latina, probablemente México deje de ser esa figura fuerte en la OEA para atacar el régimen venezolano. Eso es lo más probable, por supuesto. Además, porque Andrés Manuel López Obrador ha dicho abiertamente que su política será de no injerencia. El canciller Videgaray ha sido un funcionario aliado a la libertad y a la sociedad venezolana. Ojalá que esto se mantuviera de esa manera. Sinceramente, lo dudo muchísimo. Eso es un golpe fuerte para Venezuela. Pero al fin y al cabo, AMLO ha sido electo para gobernar a los mexicanos, no a los venezolanos. Tocará, insisto, ver hasta dónde llega, y ojalá esto sea para bien, y les tengo números para compartirlos. Pero vamos a seguir incorporando los comentarios. Roxana de la Riva, gracias por tu comentario y espero ver más abajo mucho más de lo que nos puedas escribir. Lina Escobar, bienvenida, por fin puede estar con nosotros. Qué bueno, Lina, encantados y un honor de tenerte. Arsene dice, yo oí su discurso y me hizo recordar a Chávez la primera vez que ganó. Además ganó el Senado en mayoría. Yo le tengo miedo, ojalá los mexicanos estén pendientes de él. Alejandro dice, Dios bendiga a Nicaragua, Cuba, México y a mi Venezuela. Lorena Benedetto dice, ahora sí que Trump le hará el muro. Bueno, vamos a ver por qué. Como Trump es un presidente disruptivo también, cuidado y se convierte en grandes aliados. Pasaron media hora hablando por teléfono. Trump salió dándole un espaldarazo a Andrés Manuel López Obrador, y además porque hay dos razones concretas que le conviene a Trump, que no ha visto con Peña Nieto ni con el resto de los presidentes. Por supuesto, antes no era presidente Trump, pero hablando de la administración de los Estados Unidos, hay que entender lo siguiente. Hay razones concretas que llevaron a AMLO al poder y las vamos a compartir en solo minutos, pero no puedo dejar de saludar. Milagros Calzadilla, también Gloria Aguilera dice, AMLO abiertamente habló de Fidel Castro, es un ejemplo a seguir, es preocupante. Juan Saldarriaga, también bienvenido a tu casa, un honor tenerte por acá. Iclis Stella dice, narcocomunismo. Bueno, es Goyo, cierto que Goyo está por allí conectado con nosotros. Joaris Velázquez también. Dagoberto dice, Venezuela se convirtió en un ejemplo a no seguir. Mientras tanto, Alejandro dice, pero Bolivia no está tan mal porque Evo es solo la mascota y tiene poca inteligencia. Bueno, pero aún con poca inteligencia, lo irónico de todo esto es que de los gobiernos socialistas y de izquierda en América Latina es el que está más estable económicamente, para que veas. Mi querido colega y amigo Walter Roque, bienvenido a tu casa, aprovechando, me imagino, unos minutos libres, porque además Walter es un experto periodista en el área de deportes. Ivonne Aristigueta dice, Chávez al principio decía que era un demócrata, pero este señor de una vez dice que Fidel es un gran líder. María Rodríguez dice, me alegra verte bien y bello como siempre. Gracias, María, un honor. Vladimir, los mexicanos son muy fuertes y no van a permitir que lastimosamente, lo que nosotros lastimosamente permitimos. Un abrazo desde Guadalajara, en España. Mónica también nos comenta, es bueno que haya ganado por un buen porcentaje, sobre todo teniendo en cuenta que en México no hay una segunda vuelta. Qué bueno que no soy la única paraguaya que te ve. Así es, gracias, Mónica. Y es cierto, ganó con más del 50%. Si hubiese habido una segunda vuelta, no la hubiese necesitado Andrés Manuel López Obrador. Así que hay que entender la magnitud de la victoria que se ha llevado López Obrador. Albani Montilva nos dice, AMLO comenzó su discurso hablando de la inclusión y de la clase baja, se parece al hilo del difunto. Claro que no debemos subestimar, pero la realidad de estos no los para nadie. Dagoberto nos dice, Vladimir, una cosa es
el pueblo mexicano y otra cosa es una oferta socialista para embaucar a la mayoría de los más necesitados. Beatriz Wasserman dice: hay una similitud en el México actual y a la Venezuela del 98, la profunda crisis de los partidos políticos. Eso es correcto. Prácticamente la primera causa de haber llegado al poder, hablando de AMLO, ha sido la crisis de los dos principales partidos políticos de México, el PRI y el PAN, que mantuvieron una dictadura de partidos que lo que hizo fue destruir también la institucionalidad en México. La violencia tomó fuerza, se convirtió en ley, y no solamente la violencia, sino el narcotráfico, el sicariato, la trata de personas, el tráfico, etc. Nos dice Sandra: la reelección y la reelección indefinida la arreglan normas los socialistas con un cambio de la Constitución. Eso hicieron todos: Chávez, Evo, Correa, Ortega. Así que cuidado, México. Un buen punto el que nos comenta Sandra. Robertina Cabeza dice: con esa mayoría en el Congreso, y si se inclina hacia la izquierda radical de Chávez, ¿quién lo saca del poder? Claro, insisto, son escenarios. Son escenarios. Esperemos que esto no ocurra. Estaremos acá para hacer el análisis correspondiente. Pero digamos, son las primeras reacciones que se levantan a partir de la victoria de Andrés Manuel López Obrador. A ver, Lina dice, importante, dice: no es subestimar al pueblo mexicano, es que el populismo y la demagogia de lucha de clases nos mueve y ha demostrado que conduce a elecciones nefastas. Claro, pero Lina, en este caso el populismo y la demagogia no son exclusivos de la izquierda. En la derecha aplica exactamente igual el populismo y la demagogia. El punto está en cómo veo que se debe conducir el destino de un país que, por cierto, es la segunda economía más grande de América, de América Latina. Es la economía número 15 del mundo. México es un monstruo desde el punto de vista económico, y hay que entender que, tomando en cuenta este punto, pues hay un contrapeso importante distinto al que, por ejemplo, vivió Venezuela, porque Venezuela estaba anclada a la producción de una empresa que era controlada por el régimen. En México no es así. En México los empresarios tienen tanta o aún más fuerza que los propios gobernantes. Entonces hay que entender las diferencias, bajarle dos, como se le dice en criollo, y esperar, por supuesto, de acá a diciembre. Andrés Manuel López Obrador tendrá un rol importantísimo, y es bajar la polarización y la conflictividad política, y esto lo hará a partir de las reuniones que se puedan ir haciendo en casa o en el exterior. Hay muchas cosas por hacer, así que bueno, estaremos analizando. Insisto, cuando ganó Lenín Moreno en Ecuador, todos cabizbajos, hablando hoy cómo era posible que había ganado el candidato de Correa de la Revolución Ciudadana, iba a continuar instaurando el modelo de Correa. Bueno, pero eso no fue lo que ocurrió. Esto también puede repetirse en México, ojalá, aunque insisto, esto signifique que uno de los puntos que estamos seguros que van a ocurrir es ya México quedar a un margen o un poco más, a ver cómo lo explico, mucho más limitado a la hora de referirse al caso venezolano, por ejemplo. Albaniz: en México se quiere salir de la crisis, en el 98 pasó en mi bella Venezuela. Coromoto Borrero también. Pues gracias a ti, Lina. Beatriz Wasserman dice: no sé si en esta oportunidad, pero en las campañas presidenciales anteriores el régimen chavista financió a AMLO. De hecho, este fue el motivo por el que expulsaron al embajador de Venezuela en México, Vladimir Villegas. José Francisco Camarena Espinosa dice: no desanimes, no seas intrigoso ni opines sobre un país que no es el tuyo. Si conocieras los anteriores presidentes, te das cuenta del por qué el nuevo presidente es mejor. Que no es desanimar, José Francisco. Este es un programa de hispanoamericanos, y así como hablamos de México, hemos hablado de Colombia, de Paraguay, de Argentina, de Venezuela, de Estados Unidos, de Chile, de quien sea. Y es parte de la libertad que nos da la oportunidad de poder estar conectados. Ahora voy a hablar de las razones por las cuales AMLO ha llegado al poder, no las que opino yo, sino las que hemos recogido de los principales medios internacionales. Que no estás de acuerdo, bienvenido a incorporar tus razones, porque así como te acabo
acabo de leer completo, pues lo suelo hacer siempre que se haga con respeto. Así que en tu caso, bienvenido José Francisco, y además apóyanos. Por ejemplo, las razones por las cuales AMLO ha llegado al poder desde tu punto de vista y por qué crees que lo va a hacer bien. Es que hay que apostar a que lo haga bien. No hay otra opción, porque son 129 almas. 129 mexicanos que están allí. La segunda economía más grande de América Latina, la número 15 más grande de todo el mundo, y hay implicaciones fundamentales de lo que ocurre en México. Así que bienvenido a aportar tus ideas para que cada quien pueda sacar sus propias conclusiones. A ver, continúo. Dagoberto dice: Vladimir, mientras los mexicanos mantengan el equilibrio de poderes en el Congreso, podrán amarrar a su loco, nos los comenta Dagoberto, si la oposición mexicana se desgrana como la de Venezuela. ¡Ay, México lindo y querido! Lorena Benedetto dice: definitivamente sí hay diferencias entre México y Venezuela, pero Obrador es castrochavista y eso es grave. Oscar Bernardo Vélez: bueno, y si López Obrador comienza a expropiar empresas y tierra, fíjense, insistimos, estamos en un punto en el que todo está a flor de piel. Es como cuando decían, es que si Trump comienza a deportar X cantidad, los 11 millones de habitantes, de indocumentados en Estados Unidos, más allá de lo que está ocurriendo ahorita con ICE, sigue siendo el presidente demócrata Barack Obama el primero, escuchen bien, el primer presidente en toda la historia de Estados Unidos que ha deportado la mayor cantidad de hispanos. Obama, no Trump. En porcentaje va mes a mes, sigue siendo Obama el que ha deportado, me disculpan, estoy metido pensando en las exportaciones de México y de Francia y de Canadá, pues el que ha deportado mayor cantidad de hispanos. Entonces hay que quedarnos tranquilos, hay que evaluar las gestiones que correspondan. Voy a presentarles la que él ha propuesto de arrancada y cada quien que pueda sacar sus propias conclusiones. Genial que tenga hermanos mexicanos y sobre todo que hayan apoyado a AMLO, porque es que la inmensa mayoría de los mexicanos, estamos hablando de 53% de los mexicanos apoyaron a AMLO. Por algo habrá sido. Entonces, pues, vamos a estar incorporando esos comentarios, entre otros. A ver, dice, bueno, justamente Lina, José Francisco, el no haber nacido en un país no te inhabilita para opinar o saber sobre su acontecer. Dagoberto dice: Vladimir, dejamos de ser un país en el mapa y ya nos convertimos en una gran nación Latinoamérica. Eso es correcto. Bienvenido además a ese comentario espectacular, Dagoberto. Alejandro también dice: como somos ciudadanos de Américas y la América es de todos. José Luis Pastrano Gamero dice: desde Venezuela oyéndote. Olga Arango también con nosotros. Qué bueno que están todos por allí conectados. A ver, vámonos mientras ustedes continúan escribiendo, porque eso es lo que quiero, comenzamos a leer los principales medios internacionales. Voy a comenzar con uno, hacemos el corte y luego regresamos con este especial de México. La BBC Mundo nos titula: López Obrador gana las 3 elecciones de México, las 3 claves que llevaron a AMLO a arrasar en las presidenciales. Pocos dudaban que esta vez, en su tercer intento, Andrés Manuel López Obrador fuera a hacerse con la presidencia de México. El conteo rápido, la proyección de los resultados a partir de votaciones registradas en el 5% de las casillas seleccionadas aleatoriamente le dan una victoria contundente entre el 53 y el 53.8% de los votos. Ese resultado es bastante mayor de lo que incluso daban las encuestas, que aunque lo situaban por delante de todas las campañas, su victoria era todavía más grande de lo que se imaginaba. Los cambios serán profundos, pero se darán con el apego al orden legal establecido. Habrá libertad empresarial, libertad de expresión, de asociación y de creencias. Esto lo dijo el propio AMLO en su primer discurso. Ojalá y lo cumpla. Lo hemos escuchado en otros presidentes y lamentándolo mucho no ha sido la realidad. En la receta final, o mejor dicho, en la recta final de la campaña, los candidatos Anaya, Meade y también, por supuesto, el Bronco, solo aspiraban a disputarse el segundo lugar. Ahora, hablando ya en concreto, hablando de los puntos, vimos una de las razones a un AMLO, Andrés Manuel López Obrador, mucho más pragmático,
mucho más conciliador. AMLO tiene un mérito indudable. Él y su equipo llevan años insistiendo en crear una organización de base y han ido logrando una estructura que está retando y derrotando a los otros partidos. Esto lo afirma Sergio Aguayo, politólogo del Colegio de México. Además, el sucesor de Enrique Peña Nieto manejó en esta campaña un discurso de tono más conciliador y pragmático, asegura José Luis Berlanga, experto en la teoría política de la Universidad de Monterrey. Les recuerdo que estamos hablando de este especial de México. Esta vez planeó un movimiento atrapa todo. En su alianza cupieron todos los que quisieron sumarse, todos de todos los colores y sabores, dice el académico. Por eso tuvo una imagen menos ideologizada y más moderna. Eso es una gran realidad. Así es su campaña. Se sumaron gente que antes hubiera sido impensable. Entre los grandes ejemplos está el empresario Alfonso Romo, que ha declarado que antes era contrario a AMLO y ahora pues sería su jefe o será su jefe de gabinete. También su coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier, es la hija de Manuel Cloutier, que fue candidato a la presidencia del Partido Acción Nacional o del PAN en el 88. Además, ella misma militó en el partido de derecha hasta el 2005. Pero la mayor polémica la causó la coalición formada por el Partido Encuentro Social de Raíces Evangélicas, explica Berlaga. Como candidato, esto le ha beneficiado para ampliar sus votos, aunque queda por verse cómo será en el gobierno, según lo afirma, y aquí hay una gran coincidencia con lo que hemos hablado acá. Hay que esperar a ese 1 de diciembre para conocer cómo se establecerá. El reconocido sociólogo Roger Bartra, más crítico con AMLO, dice que el presidente electo dio un viraje a la derecha tan grande que se acercó al viejo Partido Revolucionario Institucional o el PRI. El Partido Revolucionario Institucional ha gobernado México 77 de los últimos 89 años, una dictadura de partidos, es una realidad, con solo 2 gobiernos del PAN intercalados. Terminando el primer punto, son 3, terminamos el primero, vamos a la pausa y les cuento los otros 2 que nos ha brindado la BBC Mundo. Dice, este acercamiento al antiguo PRI le ayudó a captar simpatías de priistas descontentas con el giro tecnocrático del PRI actual. Esto lo opina. Dice que AMLO es una nueva encarnación de la tradición latinoamericana del populismo. Estamos leyendo este especial de la BBC Mundo que se titula 3 claves que llevaron a AMLO a arrasar en las presidenciales. La primera, un AMLO más pragmático y más conciliador. Les pregunto a ustedes, aquellos que o son mexicanos o han estado cerca de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, ¿esto en efecto ha ocurrido de esta manera? Vamos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 703. No se vayan, que ya regresamos.